Continuación, Destino 2016. Señoras y señores, bienvenidos a una emisión más de Destino 2016. En este set entrevistamos domingo a domingo a los aspirantes a cargos de elección popular. Seguimos con la ronda de aspirantes a la presidencia. Antes de presentarles a nuestro invitado de hoy, les doy un adelanto. Fue diputado a los 30 años, a los 31 se volvió funcionario del gobierno del Frente Republicano Guatemalteco, del que años después se escindió y formó su partido. A sus 46 años intentará buscar la presidencia. No les doy más detalles. Descubra usted quién nos acompañará hoy en Destino 2016. Si el general Efraín Ríos Montt tiene un heredero político, ese es Luis Fernando Pérez. El general lo hizo su primogénito cuando le entregó en sus manos el FRG para que lo transformara e hiciera que trascendiera. A Suri, la noticia no le cayó nada bien, pero el general había tomado la decisión. Ella no estaba madura políticamente, Luis Fernando sí. Con el tiempo, el cambio en el partido comenzó. Al menos de nombre, de FRG la organización pasó a llamarse PRI, aunque sus bases siguen siendo del partido que fundó Ríos Montt. Luis Fernando Pérez es hoy dueño del partido y candidato a la presidencia, un sueño que por fin cumplió. He cumplido una de las etapas más hermosas que me he trazado en la vida, que es ser candidato a presidente de mi amado país. El PRI está dando un paso más de firmeza, de claridad en sus principios republicanos, de su ideología de respeto a la ley. Luis Fernando Pérez nació el 11 de marzo de 1949, proveniente de una familia de clase media. Es el segundo de 3 hermanos. De joven, estudió veterinaria en la Universidad de San Carlos. Pocos se imaginaban que aquel muchacho que tocaba la guitarra en las fiestas con los amigos y que corría carros en el autódromo, comenzaría a militar en la política, primero entregando volantes y luego siendo uno de los más cercanos a Efraín Ríos Montt. Su relación inició cuando Luis Fernando Pérez le arreglaba los autos al general. Allí surgió la chispa política. Pérez Martínez es administrador de empresas. Tiene una maestría en finanzas en la Atlantic International University. Tiene estudios de ciencias políticas con especialidad en desarrollo económico por la Universidad Mariano Gálvez. Su incursión en la función pública comenzó en el año 2000, cuando fue electo diputado. Durante el gobierno de Alfonso Portillo Cabrera, se le nombró como viceministro de Finanzas en el 2001, algo que causó polémica. Cuando se le cuestionó por su experiencia, su respuesta fue que esta venía de tener talleres de mecánica. Pérez asegura que para el Jueves Negro no estuvo presente en las manifestaciones, a pesar de su fidelidad al general, aunque nunca se pronunció en su contra. Aunque él es la cara visible del PRI, para muchos, quien realmente conduce los hilos del partido es su hermano mayor, Rolando Pérez, quien es candidato para diputado. El PRI mantiene la ideología del FRG, de derecha, que se denomina republicano y cristiano. Pérez asegura que tendrá las manos libres para gobernar. Yo tengo las manos libres porque he trabajado durante 20 años, pero nunca me he hincado ante la corrupción, ante el narcotráfico, ante el crimen, ni ante empresas que nos den órdenes. Somos un partido con libertad. Según la encuesta de Contrapoder, el Partido Republicano Institucional tiene una intención de voto del 0.3%. Ya escuchó usted, Luis Fernando Pérez, Partido Republicano Institucional, su candidato. Nos acompañan en el set Juan Luis Font, Edgar Balcells, Alejandro Balcells, Philip Chicola, nuestro compañero Rosales, Edgar Ortiz y su servidora.
Muchas gracias por su compañía y por su sintonía, y arrancamos con la primera pregunta con dos salvedades. Luis Fernando Pérez no nació en el 69, en el 49, sino en el 69. Es correcto. Y usted me asegura que no le arreglaba los autos al señor Efraín Rodman. Bueno, vamos a hablar de eso más adelante y presento a Mario Rosales como se debe, que tuve un lapsus allí. Con la primera pregunta arranca Juan Luis Fontes. Luis Fernando, la primera pregunta es una pregunta de concepto. ¿Por qué Luis Fernando Pérez quiere ser presidente de la República? ¿Y por qué cree que puede serlo si es nominado por un partido tan pequeño y con tan escasa visibilidad? Bueno, en primer lugar, Juan Luis, quiero decirles a todos ustedes que yo tengo una formación política de 20 años, que no es fácil en Guatemala tener una formación política de esta naturaleza. En segundo lugar, tengo una vocación de servicio, público, y yo me he preparado para este momento. Es decir, las personas tenemos diferentes talentos, diferentes dones, diferentes intereses y también diferentes motivaciones. En mi caso, yo he sido una persona que me ha gustado la política desde muy joven y me preparé para gobernar el país, razón por la cual creo que no hay mejor forma de uno lograr sus metas que trazándoselas en el camino, luchar por ellas. Y hoy, la pregunta segunda que usted me hace respecto a un partido pequeño, eso no me molesta a mí, al contrario, eso me da mucha libertad para generar un proyecto diferente, un proyecto distinto, un proyecto de manos libres, de gente que tenga también libertad para cambiar, y yo estoy haciendo mi parte, y mi parte es exponerme ante la población, hacer mis planteamientos, que los diputados y alcaldes hagan los propios, y será el pueblo quien tome la decisión el 6 de septiembre. Lo importante, Juan Luis, es participar y demostrar que uno tiene un corazón de servicio para su patria. Luis Fernando, usted inició su carrera política en el Frente Republicano Guatemalteco. Como lo veíamos en el spot inicial, su primer puesto en el organismo ejecutivo fue como viceministro de Finanzas en tiempos de Alfonso Portillo, una institución en la que hay que recordar al entonces ministro Manuel Maza Castellanos. Años después se le enjuicia por un caso de corrupción asociado junto al expresidente Portillo y al exministro Arévalo Lax. En un momento de la historia en donde la ciudadanía está rechazando a la clase política, en donde el rechazo es hacia la corrupción, ¿qué le puede decir usted a esa gente que cuestiona que usted haya iniciado en un partido tan criticado como el FRG y con tantos señalamientos de corrupción? Bueno, tres cosas. La primera, yo no fui viceministro en la época de Maza Castellanos. Yo fui viceministro cuando Eduardo Guayman fue ministro de Finanzas Públicas. Esa es una primera aclaración. La segunda, yo soy una persona que inicié en un partido político como inician todas las personas que quieren participar. Yo inicié en este y nunca me he movido de este partido. Es decir, he sido una persona que permanentemente he tenido una lealtad partidaria, una lealtad a mis creencias republicanas y una lealtad a lo que creo y a mis principios, de tal forma de que las personas, usted muy bien lo ha dicho, las personas tienen un desencanto respecto a la política y a los políticos, pero tenemos que entender que la política es necesaria, Filipe. La política es, y la democracia, es la herramienta que Guatemala tiene para acceder y entregar el poder, de tal manera que en alguien hay que confiar. En alguien tenemos que depositar nosotros nuestro voto, nuestra confianza para gobernar. Y la pregunta que usted me hace, yo después de 20 años de estar en política, puedo decirle que tengo una trayectoria en que el balance de mi vida es un balance positivo. El hacer gobierno, el ejercer poder, el estar en el Congreso, evidentemente genera un desgaste para cualquier político, a nivel de alcaldía, a nivel de diputaciones, de ministerios o la presidencia. Genera un desgaste, está intrínseco en la posición un desgaste. Pero lo que uno tiene que ver es el balance del fruto de la vida y del testimonio que a lo largo del tiempo uno logra generar en su actividad política. Aunque el balance es un poco complicado, ¿no? Porque de alguna forma usted formó parte de un gobierno, me refiero al gobierno de Portillo, altamente cuestionado. Sí. Eduardo Guayman fue enjuiciado, es decir, tiene un precedente bastante más allá del desgaste normal de cualquier político. Y la pregunta mía sería concretamente, ¿por qué confía en Luis Fernando Pérez, quien estuvo en las filas de uno de los gobiernos probablemente más cuestionados de la era democrática? Bueno, le voy a explicar por qué. En ese gobierno que usted cuestiona, usted puede darse cuenta que yo estuve desde ese día al día de hoy
ejerciendo un cargo en el Congreso de la República, en ese momento como viceministro de Finanzas durante 6 meses aproximadamente, pero nunca me han girado a mí una investigación, una denuncia al respecto de malos manejos administrativos. Yo soy un funcionario probado, soy un diputado probado, con mis luces y con mis sombras, con mis aciertos y con mis desaciertos, pero puedo garantizarle que soy una persona que en mi vida política he trabajado y he caminado de una forma ordenada. Hablemos de ese episodio cuando usted asume como viceministro de Finanzas y mis colegas periodistas le preguntan qué experiencia tiene usted, cuál es su currículo, y usted dice, yo soy bachiller y soy mecánico. Hoy usted presenta un currículo con una maestría en finanzas, una licenciatura y también con estudios en la Universidad Mariano Gálvez. Tengo 2 preguntas sobre eso. ¿Por qué usted a los 30 años llegó como diputado con una formación solamente de bachiller? No demerito el título, pero sí alguien que aspira a ser un político, como usted dice, tengo 20 años, pero llegó bastante mal formado. ¿Y en qué momento estudió tanto? Si usted ha sido diputado desde el año 2000, ¿cómo hizo para compatibilizar ambas actividades? Paola, quiero aclararle una cosa, porque he visto que hay algunas imprecisiones en la forma como dicen algunas cosas en el video. Por favor. Por ejemplo, yo no dije que yo era un mecánico, y eso no es cierto. Yo no soy mecánico. Un periodista de un medio de comunicación me preguntó que si yo tenía un taller entre mis empresas, y yo le respondí sí. Esa fue mi respuesta. Pero sí, el bachiller. Permítame, todo lo demás fue un invento de él y una crítica y una sátira que él hizo al respecto, lo cual no me molesta, lo cual no me afecta. Y la profesión de mecánica, como de electricista, como de zapatero, como de abogado, son dignas, porque las personas son las que dignifican el trabajo, no lo que se hace, sino las personas. Entonces, eso fue lo que pasó en aquella oportunidad. Y respecto a lo que era bachiller en Ciencias y Letras en ese momento, efectivamente así fue. Pero me he cultivado, he estudiado y me he formado, y hoy usted puede hacerme las preguntas que quiera sobre diferentes ámbitos de política, de economía, de finanzas, y usted se podrá dar cuenta que soy una persona preparada para gobernar. ¿Usted estudió porque le apenó mucho ese incidente, no, o porque usted estaba construyendo una carrera para ser más que diputado? Por 2 cosas. Una, porque yo estaba construyendo para este momento, fue una de las razones, y en segundo lugar, porque tengo 2 hijos. Y yo quería darle a ellos el ejemplo de que yo tenía que estudiar y de prepararme más y mejor, razón por la cual he hecho estos logros en mis estudios y tengo esta preparación. ¿Y cuánto tiempo le queda libre a un diputado para poder estudiar una licenciatura y 2 maestrías? El tiempo que uno quiera cultivarse. Yo me desvelo mucho trabajando, me levanto muy temprano, trabajo los fines de semana, trabajo los días que hay feriado. Yo soy una persona que me gusta trabajar y me he cultivado porque para mí mis metas no tienen horario ni tienen tiempo. Además de ser diputado, fue estudiante y mantuvo sus empresas también durante ese tiempo. Sí, es correcto. Tenemos más preguntas de nuestros compañeros, pero vamos a hacer conexión con José Dávila, quien está en redes sociales, para que nos cuente qué está opinando y preguntando la gente del otro lado de la pantalla. José Dávila, ¿nos cuentas qué dicen nuestros televidentes? Hola, ¿qué tal, Paola? Muy buena noche y muy buena noche a usted por continuar en sintonía de Canal Antigua. Como anteriormente le damos a conocer, nos visita el candidato a la presidencia por el partido PRI, Luis Fernando Pérez. La primer interrogante se la damos a Andy a través de Twitter. Andy se cuestiona. Primera pregunta, ¿qué puede decir sobre la adjudicación de frecuencias para sistemas 4G sin licitar? Pasamos a otra que dice Xenofontes, el hermano de Luis Fernando Pérez. En un spot critica a los diputados corruptos. ¿Se siente aludido Luis Fernando por lo que dice su hermano? Hay un comentario de Cristian Delgado y es que dice, señores políticos, queremos verdaderas propuestas, no campañas de mercadeo que aparte de todo son malas. Estos son los primeros comentarios que tenemos a través de las redes sociales. Lo invitamos a participar. Recuerde que a través de Twitter estamos como @canalantigua con el hashtag Luis Fernando y a través del hashtag Destino 2016 y por medio de Facebook, donde nos encuentra como Destino 2016. Vuelvo con ustedes, Paola, para continuar con las preguntas. Gracias, José Ávila, por tu enlace. Señor Pérez, ¿qué piensa de estos comentarios? ¿Tiene alguna pregunta puntual que quiera responder? Bueno, creo que hay una que hablan de Rolando, que habla una... que es una crítica a los diputados corruptos. Pero eso es muy evidente. Y le preguntan si se siente aludido. No me siento aludido, eso es lo que quería responder. No me siento lo absoluto aludido porque no soy uno de ellos. Entonces, él tiene la libertad de hacerlo.
Muchas gracias. Vamos a nuestro primer corte comercial. Al regresar, más preguntas para el candidato a la presidencia, Luis Fernando Pérez. Ya volvemos. Estamos presentando Destino 2016. Antigua Sports. Somos la única señal de Centroamérica dedicada exclusivamente a deportes. Tenemos un equipo profesional único de periodistas reconocidos, pero también apostamos a los nuevos talentos. Presentamos producción 100% propia con coberturas de todas las disciplinas. Vamos a mostrar a nuestros atletas, contar sus historias, vivir sus sueños y festejar con ellos sus victorias. Te invitamos a festejar juntos, a abrazarnos y ser parte de vivir el deporte desde adentro de la cancha. Antigua Sports, salimos a jugar todos los días. Estamos presentando Destino 2016. Estamos de vuelta en Destino 2016. Luis Fernando Pérez, aspirante a la presidencia por el Partido Republicano Institucional, nos acompaña. Alejandro, tu pregunta. 20 años en política es un montón de tiempo. ¿Cuáles son sus tres principales éxitos y cuáles serían los tres principales fracasos? Tanto en el legislativo como en el ejecutivo, en la experiencia legislativa. Yo le podría decir, Alejandro, que el principal éxito, que sin lugar a dudas puedo decirle, es el que siempre he sido una persona leal a mis votantes. Es decir, yo puedo asegurarle aquí que de los diputados que tienen largos años y periodos de estar en el Congreso de la República, yo soy el único que no soy tránsfuga. Me he mantenido en las buenas, en las malas y en las peores en mi partido. Yo he defendido la institucionalidad de mi partido y creo que eso vale muchísimo en un político, ser leal a su institución y ser leal a sus votantes. Ese es un legado que yo dejo ahora que salgo del Congreso de la República. Pero para el país, digamos. Bueno, es que es un buen ejemplo. Para el país, para mí es un buen ejemplo porque yo soy un político que puedo demostrar con hechos y no con dichos que se pueden hacer las cosas bien hechas. Y eso es un ejemplo y es un referente para el país, para la juventud y para las generaciones venideras respecto al tema del transfugismo que es tan criticado. El segundo de ellos podría decirle que soy un diputado que estuve durante 8 años en Junta Monetaria y trabajé muchos años a la par de su hermano Edgar, trabajando en Junta Monetaria representando al Congreso, y fue un tiempo en el cual nosotros hicimos valer nuestra posición como congresistas respecto a cuáles eran las políticas monetaria, cambiaria y crediticia que el país tenía que hacer, y ahí hay un gran legado de institucionalidad en el Banco de Guatemala. Y en tercer lugar, puedo decirle que participé en reformas muy importantes legislativas en el Congreso de la República, entre ellas
todo lo referente al sistema financiero y bancario nacional, referente al tema de la fiscalización y actualización tributaria, consejos de desarrollo, el Ministerio de Ambiente y una serie de legislación en términos políticos, económicos y sociales, que ahí están las iniciativas, las leyes que quedan como herencia para Guatemala. He cumplido mi trabajo y ahora, Alejandro, me voy con la frente en alto, después de 16 años de estar en el Congreso de la República, con el deber cumplido. Le podría decir que dentro de mis fallos es difícil enumerarse los errores que comete, pero puedo decirle que creo que pudimos haber hecho más cosas como bancada cuando tuvimos la oportunidad con el número necesario para hacer más reformas en el país, sobre todo en temas de transparencia, en temas de ejecución presupuestaria, que no tuvimos la oportunidad de hacer, tal vez por falta de voluntad política, porque uno siempre deja saldos. Nos menciona una por omisión. ¿Tiene alguna específica por acción? No. ¿Ningún fracaso? Que le pueda decir yo uno que me venga a la mente. Sí tengo fracasos, y si ustedes me pudieran dar alguno, me ayudan, lo podría reconocer, pero no tengo uno en la mente ahora. Por ejemplo, candidato, le recordamos uno. Usted en noviembre del año 2013 presenta una iniciativa que tenía como objetivo la derogación del decreto que le da el mandato a la Comisión Internacional contra la Impunidad. ¿Por qué el PRI y usted no quieren a las CICIG en el país? Sí, muchas gracias por eso. Fíjese que ese no lo considero un error. Por eso le decía, si usted me daba uno, yo le podía a usted decir si era o no un error. Ese es un derecho constitucional que yo tengo como diputado de presentar una iniciativa de ley. Y la presenté por dos razones básicas. En ese momento se evidenció una serie de chantajes y presiones del anterior comisionado respecto a jueces y magistrados de la Corte de Constitucionalidad y salió a luz pública. Y nosotros previamente habíamos hecho ver que era muy importante el hecho de que la CICIG no podía prestarse a juegos mediáticos ni políticos. En ese momento nosotros presentamos esa iniciativa, pero hay que hacer una aclaración, y que también lo he hecho público hace varios meses atrás. Este comisionado ha demostrado que no es mediático, que no está jugando política, sino que está haciendo un trabajo serio de rescate a la credibilidad de las instituciones, está atacando frontalmente la impunidad en Guatemala y la corrupción, y por lo tanto él se ha ganado mi respeto por su capacidad y por el trabajo que él establece. Entonces, ¿cuál era nuestro punto ahí? Que nosotros no podemos depender de la voluntad de un comisionado, sino que hubo dos comisionados antes, ¿y qué hicieron ellos? Nada, porque la corrupción no se inventó ahora. Los casos y los escándalos de impunidad no son de ahora, son de siempre. Entonces, este comisionado ha demostrado que se pueden hacer bien las cosas, pero ha sido una voluntad personal de él, lo cual alabo y respeto. Y esa fue la razón por la que nosotros en aquella oportunidad presentamos esa iniciativa de ley, pero esta iniciativa de ley ya ha quedado desechada. Pero perdón, Fernando, porque aquí hay como una contradicción precisamente al punto de vista institucional del partido, porque si ustedes estaban en contra de la forma en que aquel comisionado estaba funcionando, pues el tema era cambiar al comisionado y fortalecer la institucionalidad, no quitar a la CICIG. Entonces, ¿en qué quedamos? Porque yo lo que veo es que aquí en Guatemala precisamente no hay una pelea institucional seria o verdadera, ¿o no? Estoy de acuerdo con usted. Parte de los problemas serios que tenemos en el país es la falta de institucionalidad. Las instituciones son débiles, son poco operantes, no rinden los frutos que la población necesita, y es uno de los grandes rezagos que tenemos en el país. Por lo tanto, es importante fortalecer la institucionalidad, y la CICIG, como ahora lo ha anunciado, está transitando a fortalecer para el cambio de competencias al Ministerio Público, lo cual celebro muchísimo porque es importantísimo el trabajo que el Ministerio Público hace y que la fiscal general ha demostrado también su capacidad y su voluntad. No está respondiendo a la pregunta de Alejandro. Él le pregunta concretamente sobre su contradicción. Si es un partido que incluso se llama Partido Institucional, Republicano Institucional, sí. ¿Por qué no se cuestionaba al funcionario sino a la institución como tal de la CICIG? ¿O usted quiere corregir ese pronunciamiento de 2013, 2 años después? Ese es uno de los problemas que tiene la comisión, y que lo hicimos ver oportunamente hace varios años, de que depende mucho de quién es el comisionado, y nosotros queremos que se institucionalice más, no que dependa del comisionado. Ese es el punto, que hay que fortalecerla, pero como está actualmente depende de la voluntad de una persona, y eso es lo que hay que cambiar. Luis Fernando,
Si usted tiene que hablarle al guatemalteco en este momento, ¿cuáles 3 características suyas diría que lo hacen distinto del resto de la oferta electoral, o es usted igual que los demás? Bueno, en primer lugar, ya lo he dicho varias veces, soy una persona leal. En segundo lugar, soy una persona con experiencia y capacidad para gobernar en referencia a otros más. Y en tercer lugar, soy una persona de metas, con visión, que me gusta cumplir mis compromisos. Yo no me meto a lo que no puedo cumplir. Y si yo digo que voy a hacer algo, lo cumplo. Porque así me han formado, así me he formado y así lo he demostrado. ¿Y usted cree que sus contendientes no reúnen esas características? Yo creo que algunos contienen una u otra, pero no contienen las dos. Por ejemplo, hay personas que se las llevan de muy transparentes, pero no tienen experiencia. Y hay personas con vasta experiencia, pero sumamente cuestionados. Entonces, yo creo que hay que buscar un balance en el hecho de que hay que tener experiencia y también uno tiene que tener una formación que le permita a uno ser. Si usted le tiene que cuestionar una sola cosa a Manuel Valdizón, ¿cuál le cuestionaría? El financiamiento tan desmedido de su campaña política, que me llama la atención de dónde lo obtiene. La procedencia. Luis Fernando, y hablando justamente en la línea de la transparencia y del financiamiento, ¿nos podría decir quiénes son entonces sus financistas? Sí, se los puedo decir con mucho gusto. Yo reflexioné mucho sobre esa pregunta que sabía que me la iban a hacer y me iba a gastar y me iba a gastar una broma con Juan Luis, pero por respeto a Juan Luis no lo hice. Iba a traer una hoja aquí adentro y se la iba a entregar para que la abriera e iba a estar vacía. Esa era la broma que me iba a gastar con Juan Luis, pero no me atreví. ¿Qué nos está diciendo Luis Fernando? Que no tiene financistas. Entonces quiero, muy bien interpretado. Quiero llegar a decirle a Felipe, y viéndole con seriedad y con realidad, yo no tengo empresas que me financien, ni me financia el crimen organizado, ni poderes fácticos. ¿Quién lo financia? Nuestra campaña es financiada con el esfuerzo de los candidatos alcaldes y diputados y el comité ejecutivo y con la deuda política. Nuestra campaña es sumamente modesta, es muy financieramente muy pobre, pero nosotros lo que tenemos es voluntad, esfuerzo y deseo de hacer una campaña con propuesta. ¿Qué quiere decir muy modesta? ¿Cuánto ha gastado? Nosotros hemos gastado al día de hoy tal vez 1,5 millones de quetzales. Viendo un poco los registros... Comparado con 20 y picos, no es nada. Por ejemplo, viendo los registros en la página del Tribunal Supremo Electoral, efectivamente hay muchas donaciones individuales de 1,000 quetzales, 2,000 quetzales, pero no se reúnen 1,500,000. ¿Quién es el que más ha aportado a ese grueso del financiamiento? Hay como 3 o 4 candidatos a diputados que han aportado 50,000, 75,000, 150,000 quetzales, otras donaciones que he recibido, me han regalado un par de anuncios en la prensa, etcétera. Pero nuestra campaña, Philip, quiero asegurarle, es una campaña financiada por nosotros. Nosotros no tenemos doble agenda financiera ni dobles libros en el partido. Nuestra campaña es así. No puedo darle ninguna respuesta adicional porque no hay más. Y solo para ponerle nombre a esas 2 o 3 personas que son los que más han dado. Por ejemplo, los que encabezan el listado nacional, el listado metropolitano, el listado de los del departamento de Guatemala, son personas que han aportado. ¿Quiénes son? Por ejemplo, el diputado Pedro Gálvez. El candidato a diputado Denis Rodríguez ha aportado, los candidatos de San Marcos, Nancy Sacché en Suchitepeques, son personas que están aportando y no tengo ningún problema en decirlo porque todo consta en los libros contables, financieros y en la auditoría del Tribunal Supremo Electoral. Y otra pregunta, perdón Paola, ¿y ese dinero es propio? ¿O usted no sabe si ellos por su lado lo recaudaron? Yo podría decirle, sin temor a equivocarme, Felipe, que la mayoría de los ingresos del partido son de esfuerzos propios porque son esfuerzos verdaderamente muy bajos. Nosotros no tenemos una campaña multimillonaria ni la vamos a hacer. Nosotros vamos a hacer una campaña de propuesta y, como le indico, los libros, la auditoría y las finanzas del partido están a la vista. Y de esa forma puedo garantizarle. Uno siempre se pregunta cómo un diputado que gana 29,000 al mes puede invertir tanto en una campaña a cambio de qué. Pero antes yo quiero hablar del plan de gobierno. Sí. Usted es de los pocos partidos que ha subido a su página web su propuesta. De hecho, hace una semana era otra de 30 y pico de páginas. Recientemente subieron una de más de 70. Yo quiero pedirle a producción que nos muestre un extracto que tomamos de su plan de gobierno con respecto de... más que todo temas económicos. No sé si ya está listo o hago el preámbulo antes. Ya está. En su análisis de la propuesta de gobierno, y si me detienen ahí la presentación,
esto es un análisis que hace el Instituto ICEFI. Ellos están analizando propuestas de gobierno y en la suya encuentran en general una colección de líneas un poco desapegadas a la realidad nacional, pero sobre todo encontraron coincidencias con una carta de Bill y Melinda Gates que publican en enero del 2015. Y no sé si me muestran las siguientes que teníamos, por favor. Lo que muestra el ICEFI es copias de estos. En concreto yo seleccioné 3 documentos que no guardan relación con la realidad guatemalteca, y aquí están las páginas 35, 36 y la siguiente 42 y la página 5. Estas son ideas que se toman literalmente de la carta que el magnate estadounidense publica en enero de este año con sus propuestas de cómo generar desarrollo. Y mi pregunta en concreto es, si vemos que en un plan, si bien citan, en el primero no lo citaban, pero ahora sí están citando que procede de esa fuente, ¿quién le hizo su plan de gobierno? ¿Y por qué presentan ideas que tienen que ver con África, que tienen que ver con instituciones? Incluso no sé si alcanzó a ver usted, hacen alusión al gobierno de Jimmy Carter. No leo. Bueno, hay en una puntualmente que hacen una referencia a lo que logró el presidente Jimmy Carter en Estados Unidos. ¿Quién le hizo su plan? Muchísimas gracias. Mire, es importante resaltar 3 aspectos sobre lo que usted nos habla en este momento. En primer lugar, ese manuscrito que usted tiene ahí, o este documento de 80 y pico de páginas, 70 y pico de páginas, es un estudio que nos ayuda a nosotros a fundamentar nuestro plan de gobierno. Ese no es el plan de gobierno, es un fundamento técnico, financiero, económico, y hemos tomado en consideración aspectos nacionales e internacionales para poderlo plasmar y de esa forma hacer un resumen ejecutivo, que es ese 30 y pico de páginas que usted habla, para tirar las políticas públicas que nosotros vamos a presentar en los próximos días como plan de gobierno, con todas las líneas de salud, educación, finanzas, etcétera. Pero entonces lo que usted está viendo ahí es un fundamento técnico, y el tema de lo que usted habla de Bill Gates, efectivamente, Rodolfo Dougherty, que es el candidato a la vicepresidencia, hizo todo un estudio de propuestas que nos pueden ayudar a disminuir la pobreza en el país y hacer un país más productivo, y él recopiló esa información para darnos a nosotros los insumos para nuestro plan de gobierno. Y como usted muy bien dice, se cita efectivamente a las partes involucradas y toda aquella literatura, toda la bibliografía que se utilizó para referencia de nuestro plan de gobierno. Ese no es el plan. Aunque diga plan de gobierno, descargue aquí. Lo que sucede es de que esa es parte del fundamento técnico del plan. El plan de gobierno del PRI se llama ABC, de la dignidad, y el plan ABC establece claramente cuáles son las políticas nacionales con la realidad nacional que vamos a impartir. Luis Fernando, antes de irnos a pausa, perdón, díganos a cuánto asciende su patrimonio personal. Esa es una respuesta que quiero decirle, también la medité muchísimo, porque ha visto que se la planteamos a cada candidato, uno tras otro. Y yo le voy a decir algo, nosotros vamos a tomar la decisión, ya lo platicamos con el partido, que si nosotros vamos a pasar a una segunda vuelta, vamos a dar a conocer nuestro patrimonio. ¿Por qué esperar hasta la segunda vuelta? Porque nosotros tenemos que entender algo, Juan Luis. La ley dice de que uno entrega su patrimonio con reserva de confidencialidad. Y por lo tanto el hecho de darlo o no darlo es una cosa eminentemente personal, no es una situación de ley. Entonces, en primer lugar, yo voy a presentar una iniciativa que ya lo anuncié, para que este tema ya no sea una voluntad del candidato, sino que sea en base a la ley una generalidad. Los candidatos que ganen sus puestos puedan presentarlo. ¿Y por qué no de una vez tomar la iniciativa de hacer público su patrimonio? ¿Qué hay detrás de ese esfuerzo por ocultar en realidad con cuánto llegan al poder o con cuánto aspiran al poder? ¿Sabe por qué, Juan Luis? Yo voy a ser con ustedes muy sincero, porque a eso vine aquí. Yo no vine a mentir ni a tratar de decir algo que no pienso o siento. El problema que existe es de que si todos los candidatos lo dan, entonces es diferente. Pero el candidato que da en relación a los demás, el único que quiere ser transparente va a ser el único que va a ser motivo de un ataque. Entonces yo creo que es importante, Juan Luis, que si se pasa a una segunda vuelta, que de ellos va a ser electo el próximo presidente,
que ellos sean los que lo den. Si yo paso, lo voy a dar. ¿Usted cree entonces que dar a conocer su patrimonio lo hace vulnerable? A muchas cosas, malas, pero no por la ley, sino por los que están al margen de la ley. Una pregunta más sobre su plan. Una pregunta concreta. Si usted resultara electo presidente, ¿quién sería su gabinete de gobierno? Por lo menos unos 3, 4, 5 nombres que nos pueda dar del equipo de trabajo que usted tendría. Sí, mire, estamos terminando de afinar el tema del gabinete de gobierno, pero yo quiero asegurarle a usted que es una excelente pregunta. Ya lo hemos discutido en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido. Nosotros vamos a presentar los nombres para que la ciudadanía, para que los entes de investigación puedan dar sus puntos de vista referente a las propuestas. Principalmente me interesa mucho el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Finanzas y el Ministerio de Comunicaciones. Son 5 ministerios que me interesa sobremanera que sean auditados públicamente para evitar los grandes problemas que se han dado en el país. ¿Quién sería su secretario privado? Porque hemos visto en los últimos gobiernos que se lleva o amigos o se pagan favores de campaña en ese puesto. ¿Quién sería su secretario privado? Mire, mi secretario privado tiene que ser una persona que sea responsable, que sea una persona honesta y una persona que pueda cumplir con una labor tan delicada para que la secretaría privada no se vuelva la caja de negocios, no del presidente, sino del propio secretario y de sus amigos. Voy a llevar a una persona con características de honestidad, de probidad, que sea una persona respetable y reconocida socialmente. Estoy evaluando 3 nombres todavía. Es momento de que conozcamos qué está preguntando usted a través de las redes sociales. Adelante, José Ávila. Hola, ¿qué tal, Paola? Nuevamente, y efectivamente vamos a pasar a Facebook en esta ocasión para darle paso a 2 cuestionantes que tienen nuestros televidentes referente a lo que el candidato decía, que cumplía con todo lo que él decía en su trabajo. Referente a esto, Ana Avidía se pregunta, como diputado, ¿qué logros ha alcanzado para apoyar el desarrollo de Guatemala? ¿En qué ha dejado huella a lo largo de 20 años en una diputación? Porque 20 años es muchísimo tiempo. Otra pregunta relacionada al tema, Antonio Castillo se cuestiona. En las elecciones pasadas, él prometió una ley para evitar los cobros abusivos de parte de emisores de tarjetas de crédito. No recuerdo que haya cumplido. ¿Por qué habrá de creerle ahora? Ahora bien, pasamos a Twitter, donde también tenemos varias interrogantes por parte de nuestros televidentes. En esta ocasión, Andy Sincuirse hacía una pregunta anteriormente que decía: ¿qué puede decir sobre la adjudicación de frecuencias para sistemas 4G? Andy vuelve a preguntar: ¿puede contestar por favor mi pregunta? Usted estuvo en esa comisión apoyando a Roxana Valdetti. Asimismo tenemos más preguntas. Les recuerdo que somos ya Trending Topic en Twitter. Gracias por su participación. Les recuerdo que puede estar comentando a través de Twitter con los hashtags Destino Luis Fernando y también Destino 2016. Voy a volver con ustedes, Paola, para que continúen con las preguntas. Muchas gracias, José. ¿Qué ha dejado usted en estos 20 años? Le preguntaba la primera televidente. Bueno, yo creo que ya lo contesté cuando Alejandro me hizo la pregunta. Una iniciativa en concreto de ley que esté funcionando. Le puedo contar varias, pero voy a contarle una en particular. La iniciativa de ley para la creación del CONADI, por ejemplo. Yo fui presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y el Consejo Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad, que habían sido olvidadas durante la presidencia de mi comisión, se logró aprobar el Acuerdo Marco Internacional del reconocimiento a las personas con discapacidad, y esta ley que creó el CONADI es una ley importantísima para Guatemala, para los discapacitados, que son 2 millones de guatemaltecos. ¿Usted resumiría ahí su gran logro legislativo? No, yo le estoy hablando de una iniciativa. Otra iniciativa que presenté fue la reforma a la Ley Orgánica del Congreso. Y se dieron pasos grandes en el año 2005-2006 respecto a esa, y volví a presentar otra iniciativa de ley de reforma a la Ley Orgánica del Congreso, y ahí duerme el sueño de los justos, porque los diputados no quieren poner esta iniciativa a que sea una ley de la República, porque compromete el status quo del Congreso, y eso hay que cambiarlo. Entonces yo he hecho varias cosas al respecto. Vamos a seguir conversando con Luis Fernando Pérez, un corte comercial y ya volvemos en Destino 2016. Estamos presentando Destino 2016.
Lea esta semana en Contrapoder. Intocables los autores intelectuales. 4 meses después del asesinato del periodista en Mazate, no hay más sospechosos que los sicarios. La banda 4G en su celular. ¿Quién mueve los hilos para el gran negocio del Estado? A leer. Disfrute las primeras páginas de la nueva novela de Pérez Reverte. ¿Se acabó la música? Los maestros de educación musical intentan rescatar los acordes en la formación escolar. Moda en familia. Paola, Katia e Isabela forman un clan dedicado a la moda. Esta semana en Contrapoder, enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722. Descargue la versión electrónica en Google Play o en el App Store. A las 7 p.m. Nuevo horario, nuevo formato. Siempre la mejor información en la voz de los mejores periodistas. Totalmente renovado, porque sabemos que usted necesita siempre estar bien informado de lo que pasa en Guatemala y el resto del mundo. Le presentamos una nueva forma de ver noticias. Panorama mundial, deportes, economía, redes sociales, tráfico e información en desarrollo y todas las noticias nacionales que sucedieron en la jornada se las presentamos aquí, en la edición central de Noticieros de Canal Antigua. Noticieros de Canal Antigua 2015, año de decisiones, año para ver Canal Antigua. Si quieres estar todo el tiempo bien informado, hay una app para eso. Si quieres ver Canal Antigua en línea sin prender el televisor ni moverte, hay una app para eso. Si quieres volver a ver una noticia, hay una app para ello. Si quieres conocer más acerca de los conductores de Canal Antigua, si quieres compartir con nosotros lo que está pasando en tu ciudad, en las calles de tu pueblo, hay una app para ello. Es el nuevo app de Canal Antigua. Somos los primeros que te ofrecemos la posibilidad de tener Canal Antigua siempre a mano. Si quieres informarte, divertirte, disfrutar de contenido exclusivo y promociones especiales, hay una app esperándote. Canal Antigua, como siempre, mira sin límites. Estamos presentando Destino 2016. Destino 2016, Luis Fernando Pérez con nosotros. Alejandro, ¿continúas? Su partido lleva una bandera institucional, el nombre de institucionalidad. Sin embargo, este Congreso se ha caracterizado primero en 45 segundos. Eligieron a una Corte Suprema de Justicia. Sí. Tuvieron el proceso de cooptación judicial más escandaloso que ha habido en la historia y no se conoce ninguna propuesta de parte de ustedes. Ustedes no propusieron reformas al sector justicia, no propusieron reformas a la reforma electoral, no hay. Entonces, ¿por qué insistir tanto en la institucionalidad si no lo cumplen en el Congreso? ¿O qué ocurre ahí? Fíjese, Alejandro, que eso no es así. Tal vez es una percepción que usted tiene. Son 45 segundos de debate. Sí, pero quiero explicarle algo. Habría que estar ahí en el contexto de lo que sucedió. Ahí no hubo debate. Ahí hubo una aplanadora que pasó encima de la voluntad de la mayoría de bancadas. Pero aclarándole, como parte de la institucionalidad del país, yo me pronuncié, y ustedes han de tener copia acá en el canal, en contra de esa forma tan abusiva y torpe como se eligieron estas cortes, atropellando todo un procedimiento que debe de ser legítimo realmente. Entonces, aquí lo que se hace es que se legitima porque se llenó con el requisito del procedimiento, pero no hay una legitimación por resultados o una legitimación verdadera y auténtica de representatividad en esa elección, que es lo que yo como republicano e institucional busco. Fue una legitimación a troche y moche, pero que socavó la institucionalidad. Entonces, en primer lugar, yo voté en contra. En segundo lugar, denuncié ese pacto perverso que se había hecho y como consecuencia de ello, en menos de 24 horas, el gobierno de la República le pidió a los diputados de esos dos partidos que me sacaran de la Junta Monetaria como pago de una factura por haberme puesto en contra de esa decisión arrasante. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted que eso pasó, pero yo no participé de ello, yo voté en contra. Como voté en contra de la forma como se trató de trabajar el tema del presupuesto, que fue atropellante también,
como se pasaron los bonos para financiar el presupuesto de este año, fue atropellante, también votamos en contra. Entonces, no solo la propuesta es la institucional, es la actitud, la votación que uno realiza, Alejandro, en el Congreso de la República, es la que marca si uno es institucional o no. En mi caso, en el caso de Pedro Gálvez, como diputado del PRI, hemos sido institucionales porque no nos prestamos a ello. La reciente elección de la Corte de Constitucionalidad, votamos en contra, porque tampoco vamos a prestarnos a ese socavamiento institucional. Entonces sí hemos sido consecuentes con nuestra acción. Luis Fernando, fue en la campaña anterior, 4 años atrás, cuando Suri Ríos desistió de ser candidata a la presidencia, que se abrió esa zanja que parece ser insalvable en términos políticos entre usted y ella. No, no es así. Nosotros tenemos una maravillosa relación con la familia del general, y yo no tengo ningún problema personal con Suri, de ninguna naturaleza. Es más, yo puedo decirle a usted de que ella efectivamente tomó esa decisión de abandonar la carrera presidencial en la legislatura pasada. Eso generó un desgaste profundo en el partido, generó un desgaste institucional y electoral, y ella tomó la decisión después de salir a otra organización de la cual hoy es candidata a la presidencia. ¿Ustedes la invitaron a ser candidata del PRI? No, nosotros no la invitamos a ser candidata porque ella había buscado otras opciones en otros partidos. Pero nosotros hemos mantenido nuestra disciplina institucional y seguimos acá. ¿Qué queda en el PRI del viejo FRG? Mire, básicamente le podría decir de que yo soy, como dicen por ahí, el último de los mohicanos. Yo soy el único miembro, digamos, visible que tuvo función pública que sigue en la institución. Luis Fernando, una de las características del FRG histórico eran los clanes familiares. Ahí estaba el clan de los Ríos, estaba el clan de los Arévalo, el clan de los Quej. Pregunta, ¿heredó el PRI la práctica de los clanes, viendo que usted va candidato presidencial, su hermano Rolando candidato a diputado y entiendo que su hija Ana Gabriela también diputada? Nosotros practicamos la meritocracia, Felipe. Y Rolando, por ejemplo, es una persona que ha estado en el partido los mismos años que yo. Él ha trabajado conmigo a la par, él ha hecho un esfuerzo grande para buscarse su espacio. Él no es fruto de una dirección mía ni de una instrucción personal que yo haya dado. Él es secretario de un departamento, él tiene sus bases, tiene sus seguidores, tiene los que votan por él, por las planillas, y él ha sido una persona electa total e independientemente de mi influencia como secretario general. Cuando yo asumí la secretaría, él ya era miembro del partido, ya tenía dirigencia en el partido, por lo tanto, yo no he practicado ese tipo de acciones. Ahora bien, tomando en cuenta el hartazgo que uno ve en la ciudadanía con la clase política, ¿no cree que es un mal mensaje el que haya en la organización cuadros donde hay familiares, aunque usted diga que él ya estaba antes de que usted tomara la candidatura y la batuta? Mire, es una cuestión de puntos de vista. Para mí no es un mal mensaje, porque para mí el hecho que un hermano esté conmigo, me apoye, crea en el proyecto, trabaje, se esfuerce y quiera dar su vida, su aporte a la sociedad es bueno. Malo sería que ni mi familia me apoyara y que no creyera en mí. Eso sí sería malo. Vuelvo a su plan de gobierno. Proponen que no se permita más de un periodo la reelección de diputados y de alcaldes. Pero usted lleva 3 legislaturas. No. Si considera que no es correcto, ¿por qué se ha...? No llevo 3. Desde el 2000 está. Llevo 4. Bueno, 4. Imagínese. Si es malo, ¿por qué usted se ha reelegido? No, es que no es que sea malo. Es que el sistema ya no lo permite. Mire, es muy importante entender la práctica política, los ciclos de la política, las coyunturas y las estructuras van cambiando. En este momento no es el mismo que hace 15 años. Hoy Guatemala necesita una oxigenación del sistema político y la oxigenación del sistema político no puede darse si no hacemos esos cambios a la ley electoral que tanto hemos promulgado nosotros. O sea que antes no era malo que se reeligieran y ahora sí. Es decir, el sistema ha ido llevándonos a la necesidad de que no exista nos ha llevado a hechos al Congreso. Sí, por eso mismo ahora hay que hacer esos cambios. Con 7 legislaturas. Sí, efectivamente. Ustedes dicen solamente una vez. La elección y un periodo adicional como máximo. ¿Por qué? Y lo hubieran propuesto porque por la crisis política. Ya lo habíamos propuesto hace muchos años, pero lo que yo le decía a Juan Luis hace un momento,
En el Congreso es cuestión de votos y yo puedo plantear una buena iniciativa, pero si no hay 105 votos no se puede pasar la ley. Yo lo he creído de siempre y ahora las circunstancias, la coyuntura y la crisis de ingobernabilidad no nos llevó a más que tener que pasar esa ley. Y creo que es muy importante que se haga ese cambio. Ese es precisamente el punto, porque si ustedes son un partido pequeño, el éxito se marca cuando sus propuestas obtienen esos votos. Si no, siempre el partido pequeño va a tener la excusa de que nunca tiene los votos. Sí, pero recuérdese que también que el Congreso es una cuestión de votos. Yo puedo plantear una excelente propuesta, pero si va en contra del status quo, ¿quién va a votar por ella? Yo hice dos propuestas, Alejandro. Una, de que el transfugismo se penalizara de tal manera que el diputado que se fuera de su partido perdiera la presidencia de la comisión o la junta directiva y que no se pudieran constituir bloques legislativos con 11 diputados que conformaran una bancada de esa naturaleza. Ahorita le voy a explicar eso. Entonces, de esa manera no podríamos evitar continuar con esta vorágine del transfugismo que existe en el país, en el Congreso de la República. Mi propuesta va basada en eso. Y en segundo lugar, nuestra propuesta de la ley electoral, el fundamento más profundo que hicimos era que no es posible tener un financiamiento como el que hoy tenemos. Ninguna de las dos pasó, porque los intereses hoy notorios y visibles ante la población, ahí está la gran respuesta. Pero nosotros hemos hecho nuestra parte, hemos propuesto, hemos debatido y lamentablemente los resultados no son del interés de la mayoría del Congreso. Por eso la importancia de la renovación y del cambio de rumbo que queremos plantear con nuevos diputados. Pero interesante la pregunta, que planteaba Alejandro respecto del transfugismo de su compañero. Pedro Gálvez. Pedro Gálvez es una persona que acaba de ingresar al Congreso, es primera legislatura. Electo por el Partido Viva. Electo por el Partido Viva. Y tránsfuga hacia el PRI. Y que llegó al PRI con una idea clara. En primer lugar, el Partido Viva, él había hablado con el secretario general y le indicó de que el partido no iba a seguir participando en política. Eso fue la información que él me dio a mí. De esa razón, él, buscando una carrera política, una carrera legislativa, buscó una alternativa en la que él se sintiera identificado, buscó al PRI, yo lo recibí. Pedro es un hombre sano, es un profesional, usted lo conoce, Juan Luis, y sabe que es una persona de buen testimonio y que tiene mucho que darle al país y que él tiene un compromiso ahora con el PRI y se ha fortalecido la institucionalidad con él. Yo quiero tocar un tema concreto de su campaña, que se ve en su plan de gobierno y que también se ve en sus spots publicitarios. Su plan, digamos, más fuerte se llama Mi Casa, Mi Familia, en el cual usted propone gastar 5.000 millones de quetzales por año en vivienda. Sí. Ahora bien, esto más o menos, haciendo las cuentas muy rápidamente, es más o menos un 7% del presupuesto nacional de ingresos y egresos. El presupuesto aprobado la última vez está financiado en un 11,5% con deuda. Actualmente Guatemala tiene un nivel de deuda sobre ingresos fiscales del 244%. Adicionalmente a eso, el Ejecutivo únicamente dispone de un 30% del presupuesto por razones de asignaciones presupuestales que vienen desde la Constitución. Yo le pregunto a usted cómo es posible financiar un programa de esta naturaleza con este impacto de gastos si no hay de dónde. Esa es una maravillosa pregunta y le agradezco que me la haya hecho. Pensé que no me la iban a hacer y le agradezco que me la haya hecho. Mire, el presupuesto, como usted muy bien lo sabe, es programático, es una unidad indivisible. Y el presupuesto de ingresos y egresos del Estado tiene un fin. Es un instrumento político y es un instrumento de desarrollo. La línea política del presidente es la que prioriza los recursos del Estado para hacer los principales programas de gobierno. En este específico caso, nosotros vamos a hacer una reorientación del presupuesto para atender este programa que es prioritario y es necesario para generar y articular un desarrollo y una dinámica en la economía nacional. Si nosotros no hacemos esto, no se va a reactivar la economía nacional. ¿Cómo lo pienso hacer? A ver, que es su pregunta. Sí. Pero necesitaba darle el marco, que es una decisión política del presidente. En segundo lugar, el presupuesto de los ministerios de inversión solo en sobrevaloración de obras y en comisiones que le dan a los funcionarios de turno, se llevan una inmensa cantidad de dinero. Por lo tanto, solo reduciendo la sobrevaloración, la corrupción, fortaleciendo los ingresos tributarios, hay de sobra para pagar ese programa. Lo que sucede es que cuando lo que se prioriza son las empresas de los amigos,
Cuando lo que se prioriza son los negocios, cuando lo que se prioriza es hacernos de la vista gorda por lo que se roban en las aduanas y en la SAT, entonces sí no hay dinero que alcance. Pero un gobierno bien administrado, transparente, con las prioridades claras de las asignaciones presupuestarias, se puede hacer ese programa con toda seguridad. Tengo todo el esquema financiero de dónde lo vamos a sacar, porque es el principal programa de trabajo para nosotros. Pero hoy no hay dinero, digamos, un 11,5% del presupuesto financiado con deuda. Pero mire, digamos, eso es insostenible. Pero no es correcto decir que no hay dinero, porque sí hay. Y si no, mire todo lo que se han robado y mire todo lo que ha salido a luz. Dinero hay. Lo que está es mal administrado, lo que está es mal priorizado. Y lo que nosotros tenemos que hacer es que tenemos que generar una dinámica económica de alta productividad para que al aumentar la masa monetaria, la masa económica, la actividad productiva, vamos a generar mayores y mejores ingresos y eso va a generar y nos va a permitir tener mejor calidad del gasto. Entonces tenemos varios problemas presupuestarios. Tenemos problemas por el lado del ingreso y tenemos problemas por el lado del gasto, por el lado de los egresos. Pero si nosotros priorizamos los programas de trabajo y dejamos de atender tanto los programas clientelares y los programas de gran erosión financiera, nosotros podemos atacar y podemos complementar y llevar a cabo este programa. Ya terminamos la ronda de respuestas ampliadas, ahora vamos a hacer una ronda de preguntas que demandan respuestas concretas, una frase, un sí o un no. Perfecto. Solo quisiera contarle que somos tendencia en redes sociales en este momento. A la audiencia le recordamos que con la etiqueta Destino 2016 pueden enviar sus comentarios. Juan Luis comienza con la primera pregunta. Al margen del delito que se le tipifique, ¿debe o no ser juzgado Efraín Ríos Montt por los crímenes imputados a las fuerzas del Estado durante el periodo en que él fue jefe del Estado de Guatemala? Él ya está siendo juzgado. ¿Usted cree que sí debe ser juzgado? Ya está siendo juzgado. ¿Pero usted cree o no quiere decir si cree o no cree que debe ser juzgado? Él está siendo juzgado y creo que tiene que juzgar y tiene que aclararse su tema. ¿Fue justa o injusta la sentencia contra Sperisen en Suiza? Yo le podría decir que no respondería sobre un tribunal que no es guatemalteco. ¿Qué piensa de Alfonso Portillo? Que es una persona muy querida en el interior y que necesita mantener un balance en su vida, eso pienso de él. ¿Qué opina de Suri Ríos? Que es una mujer muy preparada, es mi amiga y le tengo un gran cariño. ¿Cuánto debe ganar un diputado? Debe de ganar lo que sea necesario, un sueldo que no le permita tener y caer en tentaciones ilícitas y en tentaciones fuera de lugar. ¿Una cifra? Bueno, depende. Porque hoy gana 29,000 quetzales y recibe 22,000. Eso es lo que debería ganar? Bueno, eso es lo que tenemos ahora, es lo que hay que ganar. Pero 22,000 quetzales, ¿eso es suficiente, cree usted, para que un diputado...? Yo creo que es lo que hay y lo que el gobierno y el Estado puede ganar ahora. ¿Y cuánto debe ganar un maestro entonces? Bueno, un maestro debería de ganar mejor salario, porque ganan mal y dan mala calidad educativa. Pero hay que ver el tema de los recursos. Todo tiene una lógica. No podemos hacer todo al mismo tiempo. Tenemos que priorizar lo que queremos hacer. ¿Cuál ha sido el mejor gobierno de la era democrática? Yo creo que el mejor gobierno de la época democrática ha sido el de Alfonso Portillo. ¿Alguno de mis compañeros tiene alguna otra pregunta que hacerle? Una breve. Bueno. ¿Sí? ¿Por qué el logotipo de su partido es igual al del PRI de México? Porque nosotros no vamos a inventar el agua azucarada. Fue un benchmark que utilizamos porque nos pareció oportuno hacerlo y coincidentemente las palabras de Partido Republicano Institucional coincidían con la otra que es revolucionario y me encanta el símbolo azul y blanco. Vamos con la de Filipe. Para la generación de empleo, ¿está usted con propuestas como exenciones fiscales y salario mínimo diferenciado para generar empleo? Yo no creo en el salario mínimo diferenciado y creo que los privilegios fiscales tienen que terminar en el país si queremos tener una administración fiscal fuerte y poder atender los programas necesarios para que Guatemala prospere y salga del subdesarrollo en el que está. Ahora estamos listos para ver qué tiene José Ávila de parte de nuestros televidentes en redes sociales. Adelante, José. Muchas gracias, Paola. De nueva cuenta nos vamos rápido a las redes sociales. En Twitter tenemos las 3 interrogantes. Arelis Lili Méndez se pregunta, si se necesita oxigenar el Congreso, ¿por qué participa su familia? Tenemos otra pregunta por acá abajo de Amado.
¿cómo que va a obligar a que publiquen su patrimonio cuando él no lo da siendo opcional? Y otra pregunta de Eddie Tovar es, ¿qué hará con la minería y qué propone? Estas son las preguntas, agradecemos su participación a través de las redes sociales, ya somos Trending Topic en Twitter, yo los vuelvo a ver a ustedes hasta el próximo domingo a las 10 de la noche, me despido Paola, vuelvo con ustedes para continuar con las preguntas. Muchas gracias a ti José y buenas noches. ¿Qué plan tiene con la minería? Esa pregunta no alcanzamos a planteársela. Bueno, el tema de la minería, soy muy crítico de ella, porque creo que la minería potencialmente es un motor de la economía, pero no puede ser un motor de la economía en contra del desarrollo y de la salud de las personas del área en la cual se desarrolla. Por lo tanto, 3 planteamientos claros y concretos. En primer lugar, creo que hay que aumentar las regalías para que paguen más sobre la explotación, sobre oro, minerales, etc. ¿Alguna cifra en concreto? Mire, a mí me gustaría que fuera no menos del 25%. Ese es mi planteamiento, entre un 25 y un 30%, pero también puede hacer otro tipo de acciones. Se pueden indexar una tasa fija y una tasa indexada al precio internacional sobre el producto que se haga. Por ejemplo, el oro sube, pues se le hace un ajuste. El oro baja, se le hace otro ajuste. Y que haya una tasa fija y que permita, conforme al precio internacional de la explotación minera que se refiera, para que sea justo para todos, justo para el empresario, pero también justo para el Estado y justo para las personas que van a ser beneficiadas con esta inversión producto de esta regalía que se paga. Esa es una. En segundo lugar, me gustaría mucho que las comunidades participaran siendo accionistas o socios de la empresa en un porcentaje que les permita identificarse con esta actividad minera y que no la miren como algo extranjero que viene a apropiarse de lo propio, sino que lo miren como algo que les genera también un beneficio a ellos tangible como una actividad empresarial que creo que no costaría mucho con buena voluntad realizarla. Y en tercer lugar, que todo el tema ambiental y todo el tema de saneamiento sea privilegiado a través de la ley, de los convenios, de los estudios de impacto ambiental y del oportuno seguimiento que se les dé a efecto de que pueda tener un manejo sostenible, sustentable, amigable con el ambiente y que esto genere salubridad también para las comunidades sobre las cuales se les explota sobre su terreno el tema de la minería. Muchas gracias, Luis Fernando. Y la última pregunta, ¿usted estaría anuente a participar en un debate con otros candidatos a la presidencia promovido por el canal? Estaría anuente, creo que es importante y desde ya me apunto a venir. Muchas gracias. Ya le tomamos la palabra y gracias por atender esta invitación y por responder. Muchísimas gracias por la gentileza de su invitación. Buenas noches. Buenas noches. Estamos en Destino 2016. Al volver, nosotros los panelistas discutimos sobre nuestras percepciones de esta entrevista con Luis Fernando Pérez. Quédese con nosotros, ya regresamos. Estamos presentando Destino 2016. ¿Te gustaría estar siempre al tanto de lo que pasa de forma express? Busca Vida para información fresca sobre tendencias, moda y gastronomía. Política, ciudad, seguridad y lo que ocurre en el mundo llega vía actualidad con un formato único. Famosos te mantiene al día con los personajes del momento. Te compartiremos los mejores consejos y herramientas de tecnología. Además, estarás siempre al día con lo más relevante del mundo deportivo. Los temas virales son infaltables, así como la interacción constante. Ingresa ya a diariodigital.gt o descarga nuestra app. Antigua Sports. Somos la única señal de Centroamérica dedicada exclusivamente a deportes. Tenemos un equipo profesional único de periodistas reconocidos, pero también apostamos a los nuevos talentos. Presentamos producción 100% propia con coberturas de todas las disciplinas. Vamos a mostrar a nuestros atletas, contar sus historias, vivir sus sueños y festejar con ellos sus victorias. Te invitamos a festejar juntos, a abrazarnos y ser parte de vivir el deporte desde adentro de la cancha. Antigua Sports. Salimos a jugar todos los días.
acompañamos en vivo, es tu canal preferido. Seguimos juntos en vivo, vivo y con cariño, vivo. Que la pasamos en vivo, Canal Antiguo tu amigo. Seguimos juntos en vivo, vivo, bien unidos. Estamos presentando Destino 2016. Muchas gracias por seguir con nosotros en Destino 2016. Rápidamente los panelistas comentamos sobre nuestras impresiones de esta entrevista. Juan, les comienza usted. A ver, a mí me parece, igual que nuestro televidente, que lo dijo por medio de la red social Twitter, me parece desafortunado que uno tras otro, y Luis Fernando no es la excepción, los candidatos se niegan a decir cuál es su patrimonio, como si hubiera una especie de secreto que quieren guardar a toda costa, y como si se sintieran muy vulnerables de que conociéramos los ciudadanos en realidad con qué fortuna cuentan, cuando todos sabemos que gozan de medidas privilegiadas de seguridad, por un lado, y por el otro lado, pues sabemos que funcionan diferentes empresas suyas de diferente manera, pero tratan todos como de ocultarlo, que no se sepa exactamente, y lo atan a la obligatoriedad, o más bien a la secretividad que está garantizada en la ley, lo cual para muchos ciudadanos es realmente muy negativo. Por el otro lado, si debo decir algo positivo, me llamó la atención su respuesta bastante balanceada, la encuentro yo, respecto a cómo abordaría la minería. Me gusta que un hombre de derecha, que se describe a sí mismo como republicano, hable de la necesidad de buscar acuerdos con las comunidades y hacer copartícipes a las comunidades de las ganancias que pueda obtenerse de una operación minera. Bueno, yo creo que primero hay unas grandes dudas sobre el tema del financiamiento. Ese es uno de los aspectos más relevantes, porque precisamente si su mayor éxito es haber sido fiel a su partido, lleva de candidato a diputado a alguien que nos explicó, es cierto, pero era de otro partido, y además no solo era el diputado, sino que ahora resulta que es su principal financista. Entonces, como que el ejemplo que da el candidato se pierde un poco porque la coyuntura se los come, y eso es precisamente lo que el país sufre, que no hay una experiencia institucional, no existe un esfuerzo institucional en el país para lograr que no existan tantas excepciones cuando se trata de uno mismo. Y en el otro aspecto, yo dudo que un diputado pueda tener éxito en estos momentos, porque precisamente en el Congreso es donde está uno de los mayores focos de corrupción del país, y no se conoce una propuesta del PRI clara en temas de justicia y sobre todo en tema electoral. Yo creo que en este tipo de entrevistas, o en general, en cualquier interacción con un candidato, siempre hay dos grandes ejes de cuestionamientos. Lo que tiene que ver con su contexto, su pasado, sus orígenes, cómo llega a la situación actual, y el análisis del plan de gobierno. Creo que por el hecho, primero, de que Luis Fernando Pérez haya estado en el FRG y de que haya sido diputado durante ya 4 legislaturas, nos dio mucha fuente de información, de cuestionar por qué en su pasado ha actuado como ha actuado y qué es lo que opina al respecto. Creo que yo comparto lo que dicen Juan Luis y Alejandro, en el sentido de que, al igual que muchos de los políticos que han pasado por este foro, ninguno quiere realmente mojarse las piernas con las preguntas torales, como el tema de financiamiento, como el tema de transfugismo, el tema de patrimonio. Pareciera que siempre nos dan la misma respuesta de cajón, un poco adecuada al discurso de cada uno. En el tema del plan de gobierno, creo que hay que aplaudirle que hay un documento desarrollado que se puede desmenuzar, pero creo que el día de hoy ya se identificaron 2 o 3 puntos torales en donde da para un cuestionamiento más de fondo de si algunas de esas propuestas, primero, son aplicables a Guatemala, y segundo, si realmente el tema de los recursos da para cumplir con una propuesta y que no se quede realmente en una lista de Santa Claus, que es lo que al final del día nos venden como plan de gobierno.
Bueno, yo solo rescataría un poco de los mensajes de la audiencia y una de las preguntas que surgieron acá respecto a la involucración de sus familiares en varios cargos dentro del partido. Creo yo que no podemos estar hablando de un discurso de renovar la política, de hacer cosas diferentes cuando estamos cayendo exactamente las mismas prácticas. Eso por un lado. Por el otro punto, me sorprendió que dijera a la respuesta a la pregunta de Juan Luis que el mejor gobierno de la era democrática había sido el de Alfonso Portillo, cuando ha sido uno de los gobiernos más cuestionados por casos de corrupción. Incluso el mismo expresidente, pues ya vimos todo el capítulo de su extradición. Así que serían los dos puntos que yo no me convencen mucho. Es un político joven, 46 años, es una persona, pues digamos, sumamente joven, pero con las mismas esquemas de discurso del esquema viejo que la ciudadanía hoy está demostrando que ya no quiere hacer. A ver, no sé, tengo una parte positiva y una parte negativa. Digamos, positivamente lo que veo en él es un hombre con experiencia en la gestión pública. Evidentemente es un tipo que conoce el Estado, conoce cómo funciona la política. Eso, digamos, es un punto a favor de cualquier persona que quiera involucrarse a política. Es difícil negociar, es difícil conseguir, digamos, acuerdos una vez estando en el poder, y de alguna forma creo que alguna experiencia tiene. El lado negativo, digamos, es que me pareció muy poco de fondo. Todas las respuestas que dio fueron muy hábiles, digamos, el tipo es bastante hábil para, digamos, escabullirse las preguntas difíciles, pero, por ejemplo, deja muy mal sabor de boca que las preguntas de cuáles son sus logros, cuáles son sus, digamos, propuestas tangibles, fueron básicamente escasas. Entonces, digamos, es un tipo que más bien da la sensación de saber escabullirse y moverse dentro del ajedrez de la política, pero que tampoco ofrece al electorado una propuesta de fondo fuerte, pese a que el plan de gobierno está allí, ¿no? Es el único que está allí. Sin embargo, me parece que el plan de gobierno es más bien producto de alguna asesoría superior, ¿no? Y que a lo mejor tampoco está muy casado con lo que él ofrece en su discurso presencial, ¿no? Yo veo que el gran capital de Luis Fernando Pérez es al mismo tiempo lo que le impide a él tener una gran aceptación en el electorado. Cuando ustedes oyeron que nos dice que su gran logro como diputado fue la aprobación de la ley del CONADI y la iniciativa de ley para reformar la ley orgánica del Congreso que está dormida, uno dice, si ese es su gran logro, perdone, lleva 4 años y eso es lo que usted nos presenta, me queda muy pobre. Pero él intenta ser candidato con su marca de diputado y precisamente, como decía Alejandro, es lo que más le perjudica. Y si no, que se lo pregunten a Roberto Alejos. Él trataba de sacar rédito de su rol de legislador y precisamente por eso él sale de este Congreso y ya no se postula, porque él aspira a una presidencia y se dio cuenta que esa es una tara con la que en este momento ningún candidato puede aspirar a la presidencia. Yo creo que partiendo de eso, Luis Fernando Pérez tiene muy interesantes propuestas, pero pocas posibilidades de crecer en el electorado en esta coyuntura que se vive actualmente. Y si no hay nada más que comentar, y si la audiencia todavía está ya viéndonos a estas horas de la noche, queremos agradecerle a la audiencia su participación y sus comentarios y preguntas en este Destino 2016. Muchas gracias por acompañarnos y lo esperamos el próximo domingo en este mismo set a las 10 de la noche. Que tenga usted feliz noche.